Hola, soy Catalina Arcos y hoy les dejo mi story time de cómo combatí el síndrome del impostor y cómo me ayudó a ser una mejor profesional. Entonces, cuando finalmente decidí y opté por el trabajo como académica en la universidad, comencé a sentir el síndrome de forma muy latente porque el primer año fue muy abrumador, tenía demasiada carga laboral y todo el tiempo me cuestionaba si es que tenía o no los requisitos para poder cumplir los objetivos del trabajo y me comparaba mucho con los demás académicos. Entonces el síndrome lo empecé, luché ya hace un par de años con él, y cuando ingresé al programa de mentorías de Provoca, tuvimos varias sesiones y en una de estas sesiones nos hicieron trabajos, por ejemplo, como que teníamos que listar las características de un buen profesional y después ver si cumplíamos o no con ellas según nuestra perspectiva, y la verdad es que cumplíamos con casi todas, si no es que eran todas, y ahí nos dimos cuenta que uno se critica mucho a sí mismo y en realidad teníamos que empezar a ver ciertos nuestros logros y empezar a rescatar todo lo que habíamos realizado o todo lo que somos como personas y como profesionales. Bueno, como vemos en el caso de Catalina, existen varias herramientas que podemos incluir dentro de nuestra rutina para poder desarrollar más esta confianza, ¿verdad? Resignificar nuestro valor personal y poder dar frente al síndrome del impostor. En primer lugar, es muy importante validar que podemos pedir ayuda y que es importante pedir ayuda porque una voz externa, un acompañamiento externo, nos permite tomar perspectiva también de nuestros procesos, porque a veces estamos muy nubladas con lo que pensamos y es bueno que alguien más nos ayude, ¿verdad? Nos acompañe en ese proceso. Por otro lado, y otra herramienta muy potente es la meditación en todas sus formas, porque hay muchas formas de meditar. Es muy nutritivo poder también aprender las formas en las que a ti te sirve meditar y a uno le sirve meditar. Y en mi caso, y que me ha servido mucho, es el mindfulness, que habla de esta conciencia plena y atención plena, y que en palabras simples nos dice que tenemos que reaprender a estar presentes, con la atención en el presente, y pasar de este modo hacer, del sentir que tenemos que estar produciendo y ser productivas, a el ser, al estar con nosotras, a que es válido también dentro de esta productividad producirnos a nosotras, ¿verdad? Construirnos a nosotras, invertir tiempo en nosotras. Otra forma también de poder cultivar esa autocompasión es la escritura. Desde la terapia narrativa se plantea que el escribir nos ayuda a resignificar nuestra historia, nuestro valor, nuestras identidades y el cómo nos vemos. Entonces el escribir es una herramienta muy poderosa para acompañar con la meditación. La meditación lo que hace a nivel cerebral es que fortalece las estructuras de compasión. Entonces podemos aprender a ser compasivas y el ser compasivas se entrena y lo entrenamos meditando. Entonces a medida que vamos dedicando tiempo a estar con nosotras, a prestarnos atención, vamos conociendo más nuestro cuerpo, aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos a gestionar todas esas ansiedades del síndrome del impostor, aprendemos a gestionar también los pensamientos intrusivos que llegan con el síndrome del impostor y aprendemos a relacionarnos de una manera más amorosa con nosotros. Y si es que no sabes por dónde partir, hay muchos podcasts o en YouTube o en Spotify o en Instagram o en diferentes plataformas que ofrecen instructivos de cómo meditar. Entonces es muy bueno también explorar todas esas opciones que tienen. Por último, dentro de todo este proceso, tener paciencia, confiar en el proceso, en tus propios ritmos, no compararte con las otras personas, ¿verdad? Porque tú funcionas distinto, tienes límites distintos, necesidades y objetivos distintos. Y por eso tu valor es tuyo y es importante que lo aprendas a reconocer a tus tiempos. Entonces, con el apoyo de otras personas y del programa Provoca, me di cuenta de que uno debe respetarse y quererse a sí mismo y que esa es la principal herramienta para poder combatir nuestros miedos y nuestras inseguridades, y que si uno trabaja
consigo mismo pueda avanzar y pueda adquirir herramientas para ser un mejor profesional y una mejor persona.